Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandra Guilleni y soy gerente de marketing en Test Equity de México. El día de hoy les presentaremos el seminario Cómo saber si requieres un acondicionador de potencia en tus instalaciones para solucionar los problemas de calidad de la energía y variaciones de voltaje. Para familiarizarnos con la plataforma, permítanme explicarles brevemente el uso de las herramientas que tenemos disponibles. Siguiente diapositiva, por favor. En la parte inferior derecha de la pantalla van a encontrar dos secciones, Chat y Q&A. En caso de tener alguna pregunta, pueden enviarla a través de la sección de preguntas y respuestas. Trataremos de responderla al final del webinar, pero si por alguna razón se nos termina el tiempo o se requiere una respuesta más completa, la responderemos más tarde vía correo electrónico. Por otro lado, una copia de la presentación será enviada por correo electrónico en los próximos días. Continuando con este webinar, permítanme presentarles a nuestro expositor, Mario Flores, quien es gerente de ventas de Print Power para todo México. Él tiene su base en Hermosillo, Sonora, es ingeniero en mecatrónica y cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria. Adelante, Mario, y bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos y gracias por estar en este webinar. El tema del día de hoy es cómo saber si requieres un acondicionador de potencia en tus instalaciones. Nuevamente me presento, mi nombre es Mario Flores, gerente de ventas de la marca Print para todo México. ¿Cuál es la agenda que tenemos el día de hoy? Es acerca de Print, platicarles un poquito de quiénes somos, dónde estamos ubicados y las líneas de productos que manejamos. Luego seguimos con nuestro tema principal, acondicionadores de línea, donde plantearemos objetivos, antecedentes y las soluciones que ofrecemos con dos familias de reguladores de voltaje y una de convertidores de frecuencia. ¿Qué industrias son beneficiadas al utilizar estas soluciones? Y al final les queremos mostrar un video donde podrán ver un regulador de voltaje en acción. La empresa Print Power es especializada en electrónica de potencia y desarrollamos nuestros productos basados en nuestra tecnología núcleo de conversión de potencia. Hemos vendido más de 65 millones de VAs, lo que nos hace el mayor fabricante de fuentes de AC a nivel mundial, y contamos con más de 370 empleados, donde tenemos nuestras oficinas principales en Taipei, Taiwán, y 2 sitios de producción en China. En Américas tenemos una oficina almacén en Irvine, California, donde podemos ofrecer soporte técnico, inventario, refacciones, reparaciones y RMAs. Inclusive podemos contar con fuentes de hasta 60 kVA disponibles aquí en inventario, lo que nos ayuda a reducir drásticamente tiempos de entrega cuando se trata de requerimientos menores a 60 kVA. Nuestro modelo de negocio es trabajar con distribuidores y también con integradores del sistema. Distribuidores como hoy, Test Equity, le agradecemos por ayudarnos a agendar este webinar y acercarles a todos ustedes esta información. En cuanto a productos, manejamos 3 líneas principales, lo que son fuentes de corriente alterna, fuentes de corriente directa y reguladores automáticos de voltaje, que es el tema de nuestro webinar el día de hoy. Respecto a fuentes de corriente alterna, manejamos 9 familias. Aquí estamos poniendo las más representativas y al final vamos a hablar de los convertidores de frecuencia como solución, tanto para prueba de productos y acondicionamiento de potencia. Mientras que tenemos otras familias como la serie AFBP, que es una familia de fuentes monofásicas que van desde los 600 hasta los 5000 VAs. Tiene rango de frecuencia de salida de hasta 1000 Hz y podemos agregar un transformador para crecerla de 310, como viene de fábrica, hasta 620 o 1240 volts, dependiendo la necesidad. Cuenta con 2 años de garantía. Luego tiene nuestra familia AFB, que son ya fuentes monofásicas o trifásicas de hasta 2000 kVA de potencia y como podemos ver en la imagen, ya es un solo gabinete dedicado a esta fuente. Esta familia de fuentes es muy útil cuando estamos probando productos como motores, aires acondicionados, compresores, fusibles, contactores. Vaya, productos donde requerimos hacer pasar gran cantidad de corriente para probarlos o estresarlos y validar su funcionamiento. No requerimos una señal muy bien definida o cierta particularidad, simplemente alimentar los productos y ver que funcionen. Cuando requerimos algo más especial, tenemos la serie AFB Plus, que nos permite tener un rango de frecuencia de salida de hasta 840 Hz, señal de retroalimentación o de sensado remoto,
también llega hasta 2000 kVA y una distorsión armónica total menor o igual a 0.5%. ¿Cuándo recomendamos esta familia? Cuando estamos trabajando con aplicaciones, por ejemplo, de la industria aeroespacial, industria médica, militar o con laboratorios de certificación, donde usted sabe el requerimiento o la medición es crítica y necesitamos una fuente de poder fiable que nos dé una señal bien definida, ¿no? Muy limpia y estable. Para eso es esta familia. Aquí les mostramos un ejemplo donde una de nuestras fuentes de 100 kVA está siendo utilizada para una prueba de vida en servidores. Aquí ustedes pueden ver en la imagen la fuente y todo el rack de instrumentación y productos que está siendo estresado bajo prueba. Somos el único fabricante que puede proveer una fuente de AC de hasta 2000 kVA en una sola unidad. Como ven en la imagen aquí en las fotografías, sí es una unidad muy grande, pero sigue siendo una sola. No estamos agregando sistemas en paralelo, conexiones de unidades, etcétera, sincronización, nada de eso. Es el mismo producto. Para quienes están trabajando con energías renovables, tenemos simuladores de redes regenerativas. Es la familia PAS y son familias trifásicas y, por ejemplo, quienes están probando inversores fotovoltaicos, inversores eólicos, utilizan este tipo de solución para probar el rendimiento de este producto. Hablando de fuentes de corriente directa, tenemos, vamos a decir, 3 familias, pero en realidad forman parte de una sola familia, la familia ADG, que como podrán ver aquí en la diapositiva, tenemos la familia ADGL, que hay modelos de 4, 8 o 12 kilowatts, o la familia ADGP, que tiene productos de 30, 50, 75 o hasta 100 kilowatts. Luego viene la familia ADG Plus, que se basa en la familia ADGP, solo agrega funciones más para proyectos más específicos como inversores fotovoltaicos, vehículos eléctricos, paneles solares, todo esto, ya cuestiones más especializadas dependiendo de la aplicación que estén realizando. Esta familia me permite conectar hasta 5 unidades en paralelo para tener potencias de hasta 500 kilowatts en la familia ADGP o 60 kilowatts en la familia ADGL. O si conecto 2 unidades en serie, alcanzará hasta 2000 volts de voltaje de salida. Y pueden ver también que cuenta con las interfaces más comunes que se utilizan en la industria para automatización o programación de pruebas automatizadas. Ahora, bien, vamos a hablar de lo que son los reguladores automáticos de voltaje, pero antes de entrar, les presento los objetivos que tenemos en este webinar, que es aprender los tipos de problemas que pueden experimentar con el suministro eléctrico de tu planta. Y estoy seguro que más de una persona aquí conectada ha sufrido o conoce muy bien estos problemas y esperamos poderles ofrecer soluciones para que no les sean dolor de cabeza. Hablando de soluciones, son para enfrentar esos picos, caídas, ruidos armónicos en la distribución eléctrica que hay en la planta. Y número 3, los beneficios que obtienen al implementar acondicionadores de potencia en sus instalaciones. Y más directamente sobre los equipos que queremos proteger. ¿Okay? Antecedentes, bueno, en el mundo real las fluctuaciones son frecuentes, especialmente en zonas industriales. Cada equipo o maquinaria tiene un voltaje de trabajo con límite de tolerancia, normalmente el 10%, aunque hay equipos más especializados o sensibles que tienen un límite de tolerancia del 5% o menos, dependiendo de esa sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que se presentan son los picos, y que son transitorios que pueden ser causados por rayos, un mal aterrizaje de la instalación, encendido de cargas inductivas, fallas en la instalación o descargas electrostáticas, sobre todo en manufactura electrónica. Y ya ve que se cuida mucho el tema de ESD, y de estas quizás el rayo sea la más dañina. Otro problema que se presenta son las oscilaciones, y en términos simples este fenómeno ocurre cuando la alimentación alternativamente sube y luego baja muy rápidamente y por encima de su especificación. Usualmente baja a valor cero en un mismo ciclo. Esto se presenta cuando se apaga una carga inductiva o capacitiva, como un motor o banco de capacitores. La oscilación resulta porque la carga se resiste al cambio de ser apagada, ¿no? Otro problema es la baja de tensión, que el arranque de cargas pesadas o grandes como un aire acondicionado, un compresor, un motor muy grande, por ejemplo, o un reseteo de fallas por parte de la compañía de luz pueden ser las causas más comunes
que hacen esto. Cuando vemos que empiezan a parpadear las luces, que está bajando la intensidad, es porque está arrancando una carga muy fuerte en el circuito y pues está drenando o jalando toda la potencia posible. Por ejemplo, un motor puede mandar hasta 6 veces su corriente nominal en el arranque. Otro problema es la sobretensión. Ocurre comúnmente en áreas donde el transformador tiene una configuración incorrecta y las cargas se han reducido. Vamos a poner en una comunidad, estamos llegando al invierno, ya no estamos utilizando tanto el aire acondicionado, entonces las cargas van disminuyendo, pero el transformador sigue en la configuración de alta demanda y está mandando un voltaje arriba de lo que debe estar mandando normalmente porque tiene esta configuración de alta. Pongamos otro ejemplo más común, en el parque industrial. Llega el fin de semana al parque y la mayoría de las plantas, salvo una que otra que está trabajando turnos extra, horas extras, reduce en gran cantidad la demanda, e inclusive algunos técnicos o personal de mantenimiento me ha comentado que en los fines de semana pues observan ahí hasta 20, 30, 40 volts arriba de lo que es normalmente el suministro que deben de tener, y aquí es donde se presenta este problema, puede ser causarnos fallas, ¿no? Otras distorsiones que hay, está el desfase en DC, armónicos, perturbaciones, ruidos, que estos también son muy importantes, están tomando cada vez más importancia, y ahorita vamos a ver cómo podemos atacarlos. Fluctuación de voltaje y variaciones de frecuencia, que va relacionado con todos estos, ¿no? Otro problema es las interrupciones, que se define pues como un apagón, ¿no? Que nos quedamos oscuros, de repente se fue la luz. Depende de la duración de este evento, puede ser catalogado como instantáneo, momentáneo, temporal o sostenido. Y también es crítico poder mantenernos trabajando mientras se fue la luz, pues por lo menos tener oportunidad de apagar las máquinas, ¿no? Y que no causen daños estos apagones repentinos. Porque también otro problema es cuando regresa la energía, también viene y puede causar problemas, ¿no? Efectos. La correcta operación de equipo eléctrico y electrónico depende del voltaje de suministro adecuado y su estabilidad. Dependiendo si es alto o bajo, podemos tener problemas como pérdida de datos, corrupción de datos, un daño menor al equipo o que se queme, ¿no? Y pues cueste mucho ya repararlo. Y no solo hablamos del costo de reparación del equipo, sino el costo de tener el equipo detenido mientras pudiéramos estar produciendo o trabajando, haciendo trabajar la línea de producción. ¿Okay? Antes de hablar de soluciones, me gustaría hablar un poquito de, bueno, ¿cómo saber qué problemas tengo? Obviamente aquí el problema más común que podemos identificar de los que mencionamos es el de interrupciones en la potencia, ¿no? Que se fue la luz, pues obvio, está todo apagado. Pero ¿cómo saber si tengo voltajes, bajas o caídas de voltaje, ruidos o armónicos? Para esto necesitamos hacer un estudio de calidad de la energía en nuestras instalaciones. Podemos acercarnos con nuestros amigos de TestEquity y pedir información o asesoría sobre los analizadores de calidad de la energía para que ustedes mismos tengan la capacidad en sitio de realizarlos por su cuenta. Inclusive no solo, digamos, a nivel planta, sino ya analizar digamos, por tablero, por sección de la planta o inclusive por equipo. Y así podemos tener una visión más grande de exactamente qué pasa en toda la planta y en particular, ¿no? Okay. Una vez que tenemos identificados los problemas con nuestro análisis de energía, ¿ok? Podemos decir, ¿sabes qué, Mario? Estoy experimentando altos o bajos voltajes en mi planta, o ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas de armónicos en la primera, tercera, quinta, séptima orden, etcétera, y nosotros les podemos ayudar a partir de allá. Una vez que tienen ustedes el informe escrito o el informe de resultados, podemos ayudarles a interpretar, mira, aquí te indica que tienes este problema y lo podemos atacar con estas soluciones. ¿Cuáles? Las que les vamos a presentar ahora. Vamos a hablar de 3 productos principales: la serie APS, la serie APH y el convertidor de frecuencia. Que como podrán ver de estos 3, el convertidor de frecuencia es la solución más completa porque aparte de darnos regulación de voltaje, ataca el problema de variaciones de frecuencia y distorsión armónica, es decir, ruidos armónicos, lo podemos atacar con este sistema. Vamos a hablar de los reguladores de voltaje, donde tenemos 2 familias, la serie APS y la serie APH. La serie APS es un acondicionador de tipo de relevador de estado sólido, monofásico o trifásico, que va desde 1 kVA hasta 300 kVA. Entre sus características tenemos que nos ofrece una respuesta de 4 milisegundos por paso, alta confiabilidad
alto factor de potencia, alta eficiencia y alta capacidad de sobrecarga, como podrán ver aquí. Además, tiene baja contaminación, baja interferencia, baja contaminación auditiva y ruidos audibles, bajo costo de mantenimiento y bajo consumo en modo espera. Tiene un diseño obviamente protegido por patente y con su compliance CE. En esta tabla ustedes pueden observar los pasos que necesita dar el APS para dar el ajuste o la corrección de voltaje que está experimentando. Como verán, el mayor escenario es que necesite dar 2 pasos para el ajuste, como muestran aquí. Y si hablamos que cada paso nos toma 4 milisegundos, estamos viendo que en 8 milisegundos, vaya, menos de 10 milisegundos, ya tenemos una acción o respuesta a una variación de voltaje. ¿Cómo funciona este equipo? Como les decía, es de relevadores de estado sólido y aquí estamos viendo cómo está internamente constituido y si necesita hacer un ajuste hacia arriba, sin depender si el voltaje está bajo, así es como operaría este sistema en una corrección de 2%. Y si necesita hacer una compensación hacia abajo porque el voltaje es mayor, de menos de 2%, digamos, arriba, aquí estamos viendo cómo se cerrarían los circuitos. Ahora vamos a hablar de la serie APH. Estos son de mayor capacidad, llegando hasta 1000 kVA. Solamente son trifásicos y es de tipo inductivo. ¿Qué quiere decir? Que es de no contacto. Es un sistema robusto y sin escobillas, donde por medio de un motor sin escobillas se ajusta este devanado para alcanzar cierto ángulo y es como está haciendo el ajuste de voltaje en nuestra salida. Es de bajo costo y bajo costo de mantenimiento también. Es muy adecuado para regulación de voltaje en toda la planta. Vamos a decir, si necesito regular, no quiero regular sección por sección, sino regular toda la planta de una vez, esta sería la solución más adecuada. Ejemplos: líneas de producción, laboratorios, hospitales, centros de datos o estaciones de transportes, donde requerimos siempre tener una señal de alimentación bien regulada. Aquí en estas imágenes les mostramos la protección contra fluctuaciones de voltaje. Si alcanzamos a percibir aquí, en esta imagen de entrada al regulador, el voltaje, este ciclo se quedó un tanto corto de lo que es normalmente o lo que debería ser el suministro de voltaje nominal. Y vemos cómo a la salida, al siguiente ciclo, ya salió corregido y de la amplitud que corresponde. Ahora sí, vamos a hablar de los convertidores de frecuencia, que es la solución más completa. La manera tradicional para cambiar el voltaje y la frecuencia, estoy hablando de pruebas, es utilizar un set de un motor acoplado a un generador, donde alimentamos el motor, lo ponemos a girar y a la salida del generador estamos cambiando la frecuencia, ya sea 50 Hz o 400 Hz, porque necesitamos eso que va fuera de lo que es acá en México, ¿no? Aquí en México utilizamos 60 Hz. La salida la conectamos a un variac y por medio de este podemos variar el voltaje de salida para alimentar el producto que queremos probar. Preocupaciones: esta solución ofrece, pues es ruidosa, necesita mantenimiento, ocupa mucho tamaño y peso, la distorsión armónica que genera es tremenda, pérdida de eficiencia y el tiempo de respuesta es muy lento. ¿Okay? Mientras que con nuestro convertidor de frecuencia, ya sea monofásico o trifásico, llega hasta 2000 kVA, ofrece un voltaje y frecuencia ajustable. Como podemos ver aquí, en estas perillas, podemos hacer el ajuste o mandarle una señal de control. Aquí ustedes pueden ver las diferentes versiones disponibles para este equipo. No se compliquen, aunque les podemos compartir la presentación. Nosotros con gusto les apoyamos a seleccionar el más adecuado de acuerdo a sus necesidades de aplicación. ¿Okay? Y aquí en esta tabla ustedes pueden ver las diferencias de utilizar la serie AFC contra la manera tradicional de cambiar el voltaje o la frecuencia. Hablando de la protección contra equipos, es importante mencionar los armónicos. Es un tema que cada vez CFE está midiendo más acá en México y necesitamos proteger nuestros equipos de los armónicos que pueden venir de la red de suministro. La subestación, y es normal, ¿no? Vean la señal de alimentación que tenemos aquí abajo, que es normalmente lo que le llega a nuestros equipos, a menos que usted me diga que
que su equipo lo tiene protegido con filtros y demás. La mayoría de los equipos de producción, yo puedo seguir el cable de alimentación y llegar hasta la subestación sin ningún tipo de protección. Y es normal, ¿no? Y como también es normal que la señal de alimentación esté llena de ruidos, armónicos, variaciones, tanto de voltaje como de frecuencia, por la gran cantidad de cargas que estamos conectando en ellas, ¿no? Desde un cargador de celular, que es el mentado cuadrito, ¿no? Ese ya inyecta un armónico a la red y que, pues bueno, se va multiplicando por los diferentes tipos de cargas. Más si tenemos equipos con motores, compresores, equipos de cargas pesadas que más añaden, ¿no? A este tipo de problemas. Y lo importante es, bueno, ¿cómo podemos aislar? Protegerlo cada uno, hacer una aislación. Aquí estamos colocando un convertidor de frecuencia entre la subestación, que es nuestra alimentación, y el equipo de producción. Lo que hace el convertidor de frecuencia es reconstruir la señal de alimentación a partir de lo que le está llegando la alimentación, reconstruye una señal nueva y puede inyectar una señal de alimentación limpia y estable a nuestro equipo. ¿Ok? Como podemos ver aquí. Y viceversa, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué pasa si nuestro equipo de producción genera también ruidos o armónicos? Vaya, el convertidor de frecuencia también funciona para bloquear esos y que no lleguen a la subestación y CFE, en el caso de México, no nos multe o nos llame la atención porque estamos inyectando ruidos armónicos a su red. Ahí está otra ventaja de utilizar el convertidor de frecuencia para alimentar los equipos. ¿Okay? Industrias de aplicaciones, bueno, ustedes podrán ver aquí, díganme qué empresa o industria no utiliza energía eléctrica y bueno, ahí les dejo una tarea, ¿no? La realidad es que lo podemos topar en nuestro día a día, ya sea en la línea de producción, máquinas SMT, máquinas CNC, requieren de un acondicionamiento adecuado de potencia el objetivo es reducir en la medida de lo posible fallas y problemas que nos puedan causar los equipos por una mala alimentación de los equipos, ¿no? En la industria del transporte o laboratorios, aquí para el sistema de información de trenes de alta velocidad, o en este laboratorio de análisis donde tienen su regulador de voltaje. Si usted en su planta cuenta con un laboratorio especializado, por ejemplo, para análisis de falla o laboratorio de calidad, mi recomendación es que consideren por lo menos esta parte de la planta, tenerla aislada de problemas externos, ya sea de la planta o del mismo parque industrial, que puedan llegar y afectar los equipos, ya que normalmente los equipos que tenemos en este laboratorio son los más especializados de la planta y obviamente son inversiones más costosas que queremos proteger, ¿no? En el día a día también, bueno, quienes han pasado por aeropuertos podrán ver que en las máquinas de seguridad de rayos X y normalmente tiene su regulador de voltaje, o esta máquina Philips de imagen por resonancia magnética, también pues obviamente requiere de una buena alimentación para poder hacer su trabajo correctamente y mandar la información que requiera al médico para poder hacer el análisis o diagnóstico del paciente. También vamos a acercarnos más y díganme si en su casa ustedes no cuentan, por ejemplo, con al menos un regulador de voltaje o un supresor de picos para la pantalla, la computadora, ese equipo electrónico que usted desea proteger, porque sabemos que también las variaciones llegan hasta la colonia y pues queremos proteger nuestros equipos, ¿no? Nuestra pantalla, nuestros videojuegos, computadoras, etcétera, y necesitamos contar con al menos un supresor de picos. De igual manera pasa en la industria, hay que proteger los equipos para alargar lo más que se pueda su vida útil y no pues estar cambiándolos, que esté caído, reemplazándolos constantemente, ¿no? Con PRIN, ustedes pueden ver que entramos en toda el área de manufactura, desde lo que es investigación y desarrollo para el desarrollo y diseño de los productos, laboratorio de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del producto cuando va a salir ya a embarcarse al centro de distribución, laboratorios de producción como calidad, aseguramiento de calidad, cumplimiento de calidad, o lo que es alimentación de instalaciones, ¿no? La potencia para las instalaciones de toda la planta. Aquí en este ejemplo les muestro cómo en un laboratorio anecoico, una cámara IMC,
se utiliza una fuente de poder de AC de 100 kVA para tener potencia limpia y ajustable. Estos laboratorios, al ser tan especializados, requieren de las menores perturbaciones posibles del espectro en el ambiente donde están. Y pues contar con una fuente de alimentación para nuestros equipos que nos ayude a mantener todas estas perturbaciones al mínimo es clave para tener las mediciones más adecuadas y fidedignas posibles. ¿Okay? A continuación, les voy a presentar un video de demostración donde vamos a poder ver un regulador de voltaje en acción y cómo está tomando la señal de entrada y puede verse cómo está la señal de salida de este mismo. ¿Okay? Aquí está corriendo ya el video. Tenemos del lado izquierdo, ustedes ven un convertidor de frecuencia que esta vez está fungiendo como la señal de alimentación o la señal que viene de la subestación, ¿no? Y del lado derecho tenemos nuestro regulador de voltaje de la serie APS, regulando esta alimentación que viene de nuestro convertidor. Ahí la queremos en 220 volts más o menos. ¿Ok? La persona aquí nos está ayudando a aumentar el voltaje en el convertidor de frecuencia. Ya anda más o menos ahí en los 270 volts. Si alcanzan a apreciar, anda ahí más o menos, ya va a llegar a los 290. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a un límite tan alto? Bueno, no se alcanza a escuchar, el video no tiene sonido, pero si alcanzamos a ver, este foquito que estaba acá se encendió y al mismo tiempo suena una alarma audible para avisar, oye, algo está pasando aquí, tienes que venir a revisarlo, pero yo trato de mantener el voltaje a 220 volts, que es lo que necesitas tener a la salida. Y aquí, quién sabe qué está pasando allá en el suministro, pero nuestro regulador de voltaje nos está ayudando a mantener la señal adecuada de alimentación. Ahora la persona nos está ayudando a reducir el voltaje. Vamos al otro punto, al otro extremo. Ya va por ahí de los 220 volts y nos va a ayudar a bajar el voltaje por ahí más o menos de los 160 volts y ver qué pasa, ¿no? En ese caso, mientras ustedes pueden ver que el regulador de voltaje está manteniendo, mientras el voltaje ya anda por ahí de los 190 volts, el regulador de voltaje está manteniendo entre 215 y 220 volts la salida, ¿no? La salida de voltaje. Ya anda ahí en 180 volts, sigue bajando y veamos cómo está la salida del regulador. Ya anda por ahí de los 200, ya llegó a los 160 y aquí nos va a sonar una alarma. Se prende la luz, bajó hasta 195, por ahí alcancé a ver del regulador. Y pues bueno, la alarma nos está diciendo que también algo está pasando con el suministro, necesitas venir a checar, pero el regulador ahí se mantuvo, ¿no? A los 195, 220, 225 volts, manteniendo la salida de voltaje. ¿Ok? Ahora la persona está regresando ahí el voltaje a lo normal, que serían 220 volts. Y listo, ¿no? Ahí se mantiene 220 volts, 226 a la salida, y era lo que estaba logrando aquí el regulador, mantener el voltaje de alimentación para que nuestros equipos no sintieran esas variaciones de voltaje y estar funcionando de manera correcta, y fuera de ahí, quién sabe qué esté pasando en la red, ¿no? Esa es la intención de las herramientas o soluciones, ayudarle a proteger sus equipos para que no les afecten estos factores externos de alimentación, ¿no? No sé si fui muy rápido, les agradezco a todos por su tiempo y atención. Tienen aquí mi información de contacto. Nuevamente, Mario Flores a sus órdenes, gerente de ventas de Print para todo México. Aquí tienen mi correo electrónico y mi número telefónico. Estamos a sus órdenes. Dejo ahora el micrófono a Alejandra. Estamos aquí para preguntas, información que haya surgido. Nos la pueden hacer llegar y con gusto les apoyamos en responderlas, ¿no? Alejandra, no sé si tenemos preguntas aquí o alguien haya comentado algo. Claro que sí, mira, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer alguna, lo invitamos a que escriba en la sección de Q&A, ubicado en la parte inferior derecha de su consola. Intentaremos responder todas y en caso de que se nos termine el tiempo, las responderemos vía correo electrónico. Sí, aquí tenemos una pregunta, Mario. Nos dicen, ¿dónde fabrican los equipos de Print?
Gracias a quien preguntó. Nuestros productos vienen de Asia. Dependiendo del tipo de producto, si es una fuente de poder o un regulador de voltaje, acondicionador, convertidor de frecuencia, vienen de uno de nuestros sitios, ya sea en Taipei o nuestras plantas en China. Muy bien. La siguiente pregunta es si los equipos que eliminan los armónicos está interesante. ¿Hay forma de probarlo en sitio? Muy buena pregunta y gracias. Sí, me encantaría poder acercarles estos equipos y que los puedan probar en sitio. Desafortunadamente aquí por el volumen y peso que ocupan, la logística de trasladarlos, moverlos y poderlo transportar no es tan factible. No es como transportar un osciloscopio o un multímetro que podemos llevar a sus instalaciones y mostrarlos sobre una fuente o un banco, ¿no?, de pruebas ahí para que hagan las pruebas que necesiten. Para ayudarles aquí, lo importante es que ustedes nos indiquen qué cargas, qué tipo de cargas quieren proteger, de qué capacidad, y nosotros les ayudamos a seleccionar cuál es el equipo adecuado. Y pues bueno, pero por el tema de logística voluminoso de lo que son estos equipos, no es tan fácil para transportarlos y poderlos brindar como demo, ¿no? Muy bien, gracias Mario. La siguiente pregunta es, ¿cuentan con un centro de servicio en México para garantía y reparaciones en el caso de los reguladores de voltaje? Gracias, excelente pregunta, ¿eh? A quien la hizo. De momento no tenemos un centro de servicio aquí en México, aunque te puedo comentar que el plan a un mediano plazo sí es contar con mayor infraestructura en México, tener una oficina, almacén para ofrecer inventarios, centro de reparación, RMAs, soporte técnico y pues bueno, contar también con más representantes en la República Mexicana. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna tabla en PRIN, como en otras marcas, para elegir un acondicionador de potencia cuando hablamos de voltaje de entrada y salida? Sí, claro, con todo gusto. Si me compartes, Alejandra, los datos de la persona a quien lo respondió y a quien más desee ver esta información, le podemos compartir la hoja de datos de nuestras familias, tanto de convertidores de frecuencia como reguladores de voltaje, para que puedan ver las características tanto de entrada como de salida que ofrece, la capacidad de regulación y toda esta información que es importante para tomar una decisión. Gracias. La siguiente pregunta es, para envíos a México, regularmente, ¿qué tiempo de entrega tienen? Muy buena pregunta. Dependiendo, si vamos en el peor escenario, el tiempo de entrega es de 8 a 10 semanas cuando el producto no está disponible ni siquiera en nuestros almacenes de Taiwán. Vamos a decir que el producto está disponible en California, porque es un equipo que está disponible ahí por la capacidad que están solicitando. El tiempo de entrega puede reducirse de una semana a nuestro distribuidor. Pero en el peor escenario, cuando no esté disponible ni siquiera en nuestros almacenes de Taiwán, va a ser de 8 a 10 semanas a nuestro distribuidor, entregarle nuestras instalaciones de California. Y bueno, de ahí hay que sumarle los tiempos de logística, de traslado, importación a la República y traslado dentro de México, ¿no? Gracias, Mario. La siguiente es, ¿tienen medidores de potencia en alguno de sus reguladores de potencia? No directamente. Lo que tienen los equipos son medidores de voltaje, algunos de corriente, y no contamos con un medidor de potencia dentro de los equipos, ¿no? Eso se tiene que utilizar de manera externa. ¿Qué medición tienen estos reguladores de potencia? Bueno, ahí necesitamos ver la hoja técnica. Ahí varía dependiendo el instrumento que viene incluido ahí para medir el voltaje o corriente, que va a ser nada más lo que podemos medir. Medidores de potencia como tal no tienen los equipos, y no, es más bien para medir su voltaje y corriente que está saliendo más o menos, anda ahí por ahí del 0.1 ampere, 0.01 volts, más o menos que recuerdo. Perfecto. Y la última, creo que está relacionada con la anterior, dice, los reguladores de potencia, ¿qué medición tienen incluida? ¿Voltaje, corriente, frecuencia? Gracias. Precisamente lo que acabamos de platicar, sí. Podemos tener la medida de voltaje, corriente y en algunos la frecuencia, ¿no? Dependiendo si, por ejemplo, en los convertidores de frecuencia podemos también tener este dato. Pues son todas las preguntas que tenemos, Mario.
Pues muchas gracias, los animamos a que tienen nuestra información de contacto, nos hagan llegar cualquier información y pues si gustas te dejo, Alejandra, para, no sé, a continuación cerrar el webinar. Sí, por favor, si puedes darle a la siguiente presentación, gracias. Bueno, como decía Mario, con esto concluimos el webinar del día de hoy. Les dejamos los datos de nuestras oficinas ubicadas en el territorio nacional, que son la oficina de Ciudad Juárez, Guadalajara y de Tijuana, así como nuestras redes sociales para que nos sigan en promociones y en próximos eventos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.